Este año ha sido un año relevante para la ciencia. Nunca antes nos dimos tanto cuenta de cómo dependíamos de ella o podíamos estar más abrigados en este contexto de incertidumbre como este en que la pandemia nos golpeó y nos transformó el planeta. Y es por eso que hoy día queremos hablar, ya terminando un año y comenzando otro, con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kub. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro. Encantado, Paloma. Quisiera partir con su sensación del año, en el sentido de partimos como mirando con inocencia el futuro y de pronto nos cayó esto que puso a la ciencia muy en el centro y por lo tanto la agenda del ministerio. Sí, yo creo que tuvimos un año súper exigente, súper exigente, y era el año clave para la instalación. Pero a pesar de la dificultad, a pesar de la pandemia, pudimos cumplir con los compromisos de ese primer mandato, que era la instalación del ministerio, primero que todo. Entonces el ministerio hoy día está funcionando, tenemos 5 Ceremis funcionando, que es la primera vez que la institucionalidad científica se desconcentra en el territorio. Logramos sacar, a pesar de todo, una primera política de ciencia, que es la primera hoja de ruta que se elabora en el marco de esta nueva institucionalidad. Por lo tanto, los compromisos que teníamos que cumplir los logramos. Y nos metimos en esta pandemia, y cumplimos, yo creo, que un rol bien importante porque habían otros ministerios muy preocupados de la contingencia, de lo diario, de responder a la emergencia. Así es. El Ministerio de Salud exigió tremendamente con el día a día. Y este ministerio logró este año también levantar la mirada, anticiparse y proponer cosas tempranamente, oportunamente, que yo creo que han marcado. ¿En qué nos anticipamos? ¿En qué se pudo anticipar el Ministerio de Ciencia? Yo creo que ahora que hemos estado hablando sobre vacunas, yo creo que el tema de la vacuna es un tema donde nos anticipamos y dijimos tempranamente, a pesar de la exigencia del momento de la pandemia, es momento de pensar en una vacuna. Y armamos tempranamente entonces un grupo de trabajo con científicos, establecimos contacto con los laboratorios internacionales, establecimos contacto entre los ministerios y avanzamos hacia esto que nosotros llamamos una estrategia de ensayos clínicos. Pero al avanzar en esa estrategia con la comunidad científica... Avanzamos en el acceso también. Avanzamos en el acceso, avanzamos en las confianzas necesarias para que después ingresara, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y comenzara a establecer los convenios con los desarrolladores, y ahí el presidente, el subsecretario Yáñez, realmente hicieron un trabajo extraordinario de, utilizando esos contactos con las embajadas también, lograr adelantarse una vez más con un trabajo distinto, que era acuerdos comerciales. Entonces creo que ahí hay un ejemplo. ¿Estamos mejor en el mapa sudamericano en términos del acceso a la vacuna o el nivel de avance que tenemos? Estamos muy bien a nivel internacional y estamos muy bien tanto en los ensayos clínicos como a nivel de las dosis que se han asegurado por acuerdos comerciales. Tenemos dosis aseguradas prácticamente para toda la población, con 4 acuerdos comerciales, y también tenemos hoy día 4 ensayos clínicos funcionando, que te permite estar encima del tema, te permite seguirlo. Esto no se va a acabar ahora en términos de desarrollo de la vacuna, va a continuar, las tecnologías van a ir evolucionando y eso te permite hacer un seguimiento muy cercano de esta herramienta. Ministro, nosotros en algún momento como país tuvimos un buen avance en materia de investigación de vacunas, de desarrollo de vacunas. Yo diría desde mi conocimiento científico internacional que Chile igual tiene unos científicos de muy primer nivel en términos de desarrollar, por ejemplo, la vacuna del sincicial o la vacuna de la hepatitis B. Son científicos de mucha calidad chilenos. Pero después como que nos dormimos. Esta situación que nos trajo el COVID ha incentivado una conversación interna dentro del ministerio para volver a ponerle fichas, vitaminas al sector de desarrollo de vacunas en Chile. Yo creo que no estaba dormido para nada, yo creo que todo lo contrario. El hecho de que podamos haber establecido contactos tempranos con los laboratorios internacionales es producto de que aquí hay muy buena investigación respecto a vacunas. Lo que pasa es que estábamos trabajando... Lo digo en el sentido de cuánto el Estado invierte en que, por ejemplo, nosotros hagamos vacunas mucho más. O sea, lo que pasa es que son dos cosas distintas, porque lo que sí ocurrió es que estábamos trabajando en investigación sobre vacunas, que es una cosa muy distinta a tener manufactura, que es otro problema. Es un problema que también es necesario y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, pero es un tema distinto la manufactura. Aquí sí hay investigación y desarrollo. Y en ese sentido, esa investigación y desarrollo sirvió como base para los contactos internacionales. Sí, mi pregunta es la otra porque parte de lo que mostró esta pandemia es que la
la desigualdad de los países, la incapacidad de tener los mismos recursos, finalmente determina, por ejemplo, tu acceso a la vacuna. Nosotros desarrollamos esta estrategia de ensayos clínicos que nos permite tener acceso, pero si no, estaríamos a la cola de todos esos que sí desarrollan. Por eso pregunto, ¿dentro ha ocurrido alguna conversación que esté estimulando, por ejemplo, la idea de que nosotros sí hagamos nuestras propias vacunas, por ejemplo? Se ha hablado, lo que pasa es que, de nuevo, este es un problema distinto que un problema de manufactura. El problema de manufactura hoy día, para los plazos que no exigía COVID, era inviable. No, está clarísimo. Lo pienso en el futuro. Como en el futuro, de todas maneras. Vienen más pandemias. De todas maneras. Pero de nuevo, yo insisto, I+D y manufactura. Sí, son claro. dos cosas distintas y que hay que apoyar ambas. De todas maneras. En el momento en que uno termina un año y además cuando le queda poco de gobierno también, uno empieza a sacar cuentas. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Ya. ¿Qué es lo súper bueno que trajo este año 2020 desde la mirada del Ministerio de Ciencia? ¿Qué es lo malo y de lo que hay que aprender? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos para 2021? Primero, el poder habernos dedicado al COVID articulando a la comunidad científica. Yo te diría que lo mejor que ocurrió este año tiene que ver con la respuesta que tuvimos de la comunidad científica de involucrarse en la respuesta a la pandemia coordinado por el Ministerio de Ciencia. Eso ha sido extraordinario y solamente queda agradecer a la comunidad científica, porque hemos hablado de vacunas, pero el esfuerzo que se hizo en datos también fue extraordinario, el esfuerzo que se hizo en los laboratorios de PCR, donde hoy día más del 15% de las muestras son de los laboratorios de la red de universidades, y por lo tanto ahí hay una articulación de la comunidad científica que respondió de una manera extraordinaria con un ministerio que fue capaz también de articular. Ahí yo creo que hay algo muy positivo que ha pasado este año y quedan muchos desafíos. Quedan muchos desafíos de instalar bien esta institucionalidad, de permitir que la evidencia realmente se vincule con la toma de decisiones. Tenemos una tarea de fortalecer el ecosistema, de hacer lo que llegue más a las regiones, de incorporar más gente joven, de tener ciencia que no solamente se desarrolle en las universidades, sino también en la empresa, que el Estado adquiera más capacidades técnicas. En la política trazamos una primera hoja de ruta, unos primeros lineamientos, pero ahora hay que continuarla durante mucho tiempo. Ministro, el ministro Briones en algún momento a propósito de la pandemia hizo como su mea culpa gubernamental desde el punto de vista de que sí, en realidad tal vez podría haber llegado la ayuda antes. ¿Cuál ha sido su análisis de qué podría haber hecho de una forma distinta en este año y que puede mejorar su gestión para el próximo año? De todas maneras, ¿qué significa que la ciencia llegue a la política? ¿Qué significa para una persona como yo que viene del mundo científico, que tiene que aprender a hacer política y tiene que aprender a hacer política en un momento de crisis? Y ahí hay muchísimo que aprender, pero también a nivel de ministerio, cómo un ministerio se inserta en un Estado y cómo no solamente tiene que instalarse para cumplir su función, sino que también tiene que cambiar las relaciones con otros ministerios, entre otros ministerios, con la comunidad privada también. Y también hay un aprendizaje que tiene que hacer la comunidad científica, que para involucrarse en política también hay que aprender a organizarse, también hay que aprender a establecer ese vínculo permanente con el ministerio, con el Estado, como un grupo de interés. Y por lo tanto... Para lograr influir hay que articularse. Hay que articularse y creo que esto es un aprendizaje... Y eso para usted y para los todos, científicos. Claro, es un aprendizaje de ambos lados, porque lo que se necesita es una mucho mayor coordinación para que finalmente la evidencia llegue a la toma de decisiones. Ahora usted mencionaba como parte de los avances o de los trabajos que se hicieron durante este año la mesa de datos. ¿Hacia dónde se proyecta eso? Porque, bueno, los datos en un momento incluso estuvieron en una polémica, porque en qué datos confiamos. Los datos no siempre son los mismos, depende mucho de cómo se hace el estudio. Para uno como civil es difícil comprender que haya tanta subjetividad en algo tan concreto como los datos. Y por lo tanto también qué rol le quiere dar usted a los datos en el futuro y cuánto va a lograr que eso justamente penetre en la opinión política. Claro, un tema súper relevante para nosotros. Y aquí también hubo mucho aprendizaje. El tratamiento de datos en un momento de crisis nunca es técnico, es siempre político. Y eso fue un gran aprendizaje. Ahora, este grupo que hemos armado de academia,
de sector público ha trabajado desde marzo en disponibilizar datos de la pandemia y datos que se fueron haciendo importantes en el tiempo, por ejemplo, los datos de movilidad. También los datos ambientales, que también se incorporaron a la base de datos. Y yo te diría que después de prácticamente un año de trabajo, este grupo se ha consolidado, este grupo ha establecido una tremenda confianza en el trabajo, una muy buena articulación entre academia y sector público. Hemos disponibilizado una base de datos totalmente abierta, que la puede consultar cualquier persona. Esta base tiene a la fecha más de 750.000 descargas completas. Se usa para generar visualizadores de gobierno, se usa para generar visualizadores a nivel internacional, se usa para análisis, se usa para modelos de proyección, se usa para calcular indicadores que son fundamentales para el Ministerio de Salud. Y por lo tanto ha sido un trabajo que no ha estado libre de tensiones, la hemos gestionado, hemos logrado tener una base que hoy día es un excelente referente a nivel nacional e internacional, pero es una base construida con una lógica muy distinta, de datos abiertos, de estándares, de nomenclatura. Y yo no estoy de acuerdo con lo que decías tú, que los datos son subjetivos. No, lo digo porque teníamos acceso a algunos que proyectaban el pico en un momento, a otros que proyectaban... Pero eso es distinto. A uno le costaba mucho entender eso. Ese es el análisis, esa es la proyección. Pero el dato realmente proviene de las personas que están además en la primera línea, que son los médicos que están trabajando con los pacientes, ingresan los datos, va a una base del MinSal, se hace pública, el Ministerio de Ciencia los disponibiliza en una base de datos que es internacional, abierta, y eso ha sido un aprendizaje porque datos abiertos de una pandemia con este volumen, a esta frecuencia, ¿cierto? Una alta frecuencia, son datos diarios, prácticamente en tiempo real. Creo que el aprendizaje que hemos tenido ha sido extraordinario. Y proyectarlo, porque esto también nos enseña de cómo tienen que gobernarse los datos, cómo tiene que hacerse una base, cómo tiene que ser continuo en el tiempo, cómo alguien tiene que hacerse cargo de esto, del control de calidad. Una cosa nomás súper interesante, Paloma. La base de datos abierta interactúa con la comunidad. Por lo tanto, son los mismos usuarios los que a veces nos dicen, aquí parece que hay un problema, hay que corregir, ¿qué significa esto? ¿Por qué no aprovechan de indicar qué significa exactamente este dato? Y nosotros, por ejemplo, tenemos una base que se llama anotada, que es que cada dato dice exactamente lo que es, de dónde se obtuvo, y eso le da mucha confianza al usuario. Se ha avanzado mucho en la transparencia, finalmente. Entonces, yo creo que el trabajo, como te digo, que ha estado tensionado, el producto, yo creo que es un muy buen producto del país. Y ahora lo que estamos haciendo, lo terminamos ya, también hicimos una reflexión al respecto con la misma mesa de datos sobre qué es lo que aprendimos en esta pandemia y escribimos un pequeño artículo y ese artículo también va a ser público para que podamos compartir este aprendizaje con todo el mundo. Ministro Andrés Kub, me quedan 300 preguntas, pero no más programas, así que le quiero agradecer por haber estado acá en Futuro 360 y encontrarnos ojalá pronto con mejores noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.